Ciencia gnóstica. Capítulo primero. Pregunta: ¿qué debemos hacer para que las prácticas dadas por el venerable maestro Samael nos den resultado? Respuesta: en todo se necesita la concentración. No hay que confundir la concentración con la meditación, pues son dos cosas diferentes. La concentración es fijar la mente en un solo pensamiento, en un objeto, en un sujeto, en un lugar, en un solo punto. La concentración es la manera más rápida de la información. Cuando ustedes vayan a realizar una práctica que da el maestro Samael, si no se aplica la concentración, si dejan que la mente vuele a su alrededor, no dará ningún resultado la práctica, porque se mecaniza. De modo que la concentración es indispensable practicarla en los grupos. Pongan un vaso con agua, un objeto cualquiera, y todos a concentrar el pensamiento en ese objeto que están viendo. Tratar de penetrar por dentro, por fuera y por todos los lados. ¿De qué está hecho? ¿Cómo funciona? Hasta que aprendan ustedes verdaderamente a tener un solo pensamiento. Les estoy diciendo esto puesto que yo tengo la concentración como un hecho real. Me salgo de mi cuerpo a voluntad sin ningún mantra. Relajo bien mi cuerpo, me concentro en mi corazón y espero que venga el desprendimiento del cuerpo astral y salgo por la glándula pineal a voluntad, únicamente con la concentración. La concentración es un poder terrible. Cuando uno logra llevar la mente a un solo pensamiento, puede decir estoy concentrado. Entonces, este método, si lo aplicamos para salir en cuerpo astral, es maravilloso. Da resultados completamente positivos. Si lo utilizamos para llegar a la meditación, también da muy buenos resultados, ya que de la concentración a la meditación hay un paso muy leve para lograr la auténtica meditación. Ahora bien, la meditación es cuando no se llega a pensar ni en lo bueno ni en lo malo, o sea, la mente completamente en silencio. Entonces, puede decirse que se está en meditación, porque viene la liberación de la esencia a los mundos electrónicos o superiores, es decir, se logra el samadhi, o sea, el vacío iluminador. Pregunta: Maestro, en conclusión, ¿es necesaria la concentración para todo tipo de práctica? Respuesta: vuelvo a recalcar lo indispensable que es la concentración en cada práctica. La concentración sirve para todo tipo de práctica que da el maestro Samael. Pregunta: ¿qué debemos hacer para descubrir y desintegrar un defecto? Respuesta: para poder descubrir y desintegrar un defecto, tenemos que usar la autoobservación de sí mismo. Si va uno en la calle, en un vehículo, o está con unos amigos, en fin, no debemos identificarnos afuera, sino estar en autoobservación para poder descubrir los diferentes agregados psíquicos que se manifiestan en menor o mayor escala. Entonces, si permanecemos en autoobservación de sí mismos, es muy natural que descubriremos la expresión o la manifestación de un defecto.
Cuando lleguemos a nuestra casa o vayamos a dedicarle cierto tiempo a la desintegración de ese agregado o defecto, como ya hemos descubierto cómo se manifestó y por qué motivo se manifestó, entonces elaboramos un historial del defecto en cuestión, es decir, cuántas veces se ha manifestado anteriormente, cuántos problemas nos ha traído ese agregado, etc. Luego procederemos a sentarlo en el banco de los acusados y se le acusa de todos los problemas que nos ha ocasionado a través del tiempo, hasta donde uno se acuerde. Después de que ya se le juzgó, entonces viene la petición a la Madre Divina. En este trabajo de la desintegración de los defectos, juega un papel muy importante la concentración y la imaginación, las cuales deben ir acordes. Para más claridad, vamos a dar un ejemplo. Se concentra uno en que ese defecto o vicio está sentado en el banquillo de los acusados, y es ahí donde uno lo debe acusar, y con la imaginación se le da la figura que uno quiere. Imaginar es ver. Después del juicio viene la petición a la Madre Divina, nuestra Madre particular, interna. Cuando uno suplica a la Madre Divina que le desintegre ese defecto con la lanza, nos imaginamos que ella está lanzando fuego con la lanza y que el elemento agregado psicológico que está sentado en el banco de los acusados va perdiendo tamaño hasta que se libere la partícula divina de esencia que él tiene atrapada. Pregunta: Maestro, durante el día se manifiestan diferentes agregados psicológicos dentro de uno. Entonces, ¿el trabajo debe realizarse en cada agregado que se manifiesta? Y si es así, ¿cómo debe realizarse? Respuesta: esto me da cabida para darles una explicación muy importante sobre lo que es la muerte en marcha. La muerte en marcha se aplica en todo momento. Por ejemplo, usted va por la calle en el bus, en un avión. En esos instantes salió y afloró tal o cual elemento psicológico. Usted en la calle no se va a poner a eliminarlo, porque si va tratando de eliminarlo caminando, lo puede estropear o matar un carro, porque va dormido. ¿No es cierto? Entonces, lo que debemos hacer es pedir a la Madre Divina que saque ese agregado psicológico y lo elimine. En esos instantes trabaja la Madre Divina. Pregunta: ¿así uno no haya comprendido ese defecto? Respuesta: en el momento que afloró, la Madre Divina no hace sino marcarle el alto de una vez, porque la manifestación de un elemento psicológico crea más elementos. Con esto no queremos decir que el defecto haya muerto, sino que con muerte en marcha se le quita, se le resta mucha fuerza al defecto. La muerte en marcha sirve pues para no dejar manifestar a estos elementos psicológicos a rienda suelta. Pregunta: Maestro, como quiera que nosotros somos legión, entonces en el trabajo de la autoobservación, ¿quién autoobserva? Respuesta: nosotros tenemos algo de conciencia, y ese porcentaje de conciencia hay que utilizarla para la autoobservación. Pregunta: ¿o sea el 3%? Respuesta: sí. Este porcentaje es el que sirve de juez para autoobservarse. Pregunta: si uno está analizando el defecto de la lujuria,
Como este es tan inmenso, ¿cómo debe hacer uno para analizarlo? Respuesta. Es que, ¿cómo piensa usted analizar todo el defecto de la lujuria, si son miles y miles de yoes lujuriosos? Lo que debemos hacer es que cada expresión, por sutil que sea, hay que analizarla y desintegrarla. Pregunta. Maestro, ¿nos puede dar una fórmula para hallar el hondo significado de un defecto? Es decir, la raíz más profunda. Respuesta. ¿Cómo podría uno decir intelectualmente la raíz más profunda de un defecto? Fíjese lo que es el intelecto. Intelectualmente, ¿quién podría definirla? Nadie. Para eso necesitamos la concentración y la meditación profunda. Nosotros aquí, en la parte tridimensional, el mundo físico, analizamos, juzgamos al defecto, podríamos decir superficialmente, para después entregarnos a la concentración y a la meditación profunda, porque no solamente el defecto o defectos se manifiestan en el plano tridimensional, sino en los diferentes planos y subplanos, en diferentes niveles. En un solo plano hay diferentes niveles de conciencia. Debemos empezar por la parte grotesca o parte tridimensional, mundo físico, aquí. Entonces, ese repercute en las otras dimensiones y esa repercusión del trabajo le permite a uno mayor investigación profunda para poder ir sacando la raíz del defecto. Ahora, no se preocupen por todas estas cosas de los otros planos. Preocúpense por el plano de sí mismos, en la parte tridimensional, que esto es lo que nos capacita para poder trabajar en otras dimensiones. De modo pues que hay que empezar por aquí, poner las bases. Pregunta. Se nos habla de la recordación de sí mismo. Quisiera que usted nos explicara cómo debemos hacer para estar en recuerdo de sí. Respuesta. La autoobservación es indispensable. A través de la autoobservación se está pendiente de uno mismo, se capta a su vez la reacción y la expresión de tal o cual ego. De modo pues que la autoobservación debe realizarse sobre los tres cerebros, mente, corazón y sexo. Lo que ha sucedido es que la gente ha mecanizado mucho la práctica del sujeto, objeto y lugar. Ha habido casos de que va una persona aplicando en forma mecánica esta fórmula y se ha metido a los carros, se han dormido más, han mecanizado esta práctica. Así pues, que la autoobservación de sí mismo debe realizarse sobre los tres cerebros para estudiar la manifestación del ego. Pregunta. Maestro, concretamente, ¿cómo es que se debe realizar la práctica de la autoobservación? Respuesta. Bueno, vamos a poner un ejemplo. Hagamos cuenta que con esta pregunta que usted me ha hecho, sentí un impacto, ya sea de ira, de orgullo, de molestia o cualquier cosa. En vez de identificarme con lo que usted me dice y con la presencia suya, debo autoobservarme. ¿Cuál fue la reacción y de dónde salió esa reacción? Si fue del sexo, fue del corazón o fue de la mente. En vez de identificarme con usted, debo autoobservarme.
¿Qué sentí en esos momentos? Pregunta. ¿Y la autoobservación no es fijarme que estoy hablando con usted y dándome cuenta cómo voy hablando? Respuesta. No. Son 3 centros o cerebros de manifestación del ego, a saber, sexo, corazón y mente. Entonces, de estos 3 cerebros parte la reacción. ¿Me entiende? Cuando se está uno autoobservando, siente la reacción de cualquier elemento psicológico que aflore en determinado momento dentro de uno. Pero si se identifica con cualquier impresión, ya sea una persona, una frase, la presencia de algo, en fin, es señal de que no se estaba autoobservando. Por eso es que no se siente la reacción, no se siente nada, porque se está identificado. La autoobservación de sí mismo debe ser aplicada en todo momento, de instante en instante, de segundo en segundo, para poder uno descubrir el ego. Cada pensamiento de nosotros pertenece a un yo. Si nos ponemos a autoobservarnos en un minuto, nos daremos cuenta cuántos agregados o yoes psicológicos se manifiestan en este pequeño lapso de tiempo por medio del pensamiento. Cuando ya se ha estudiado y analizado la reacción o la manifestación de ese yo o demonio por los 3 cerebros, se pasa al enjuiciamiento y luego a la aniquilación o desintegración con la ayuda de la Madre Divina. Pregunta. Maestro, además de entregar la enseñanza, ¿hay otra forma de sacrificio por la humanidad? Respuesta. Pues cuando uno está trabajando en los 3 factores, está sacrificándose por la humanidad y por uno. Si usted está desintegrando los defectos, está sacrificándose a la vez por la humanidad, porque al desintegrar un defecto, usted se ve obligado a trabajar por la humanidad. Entonces está trabajando sobre sí mismo y está trabajando por la humanidad. El que va despertando conciencia se ve obligado a voltearle la espalda al mundo y a todo lo del mundo, para lanzarse a entregar el conocimiento. Entonces vemos la importancia de la aplicación de los 3 factores. Fíjense, todas las obras del maestro Samael nos hablan de los 3 factores: morir, nacer y sacrificio por la humanidad. Busque cualquier obra del venerable maestro y lo comprobarán. En todas habla él de los 3 factores. Siempre sintetiza en los 3 factores. ¿No es cierto? El que se salga de los 3 factores no está haciendo nada. Pregunta. ¿En toda conferencia es necesario hablar de los 3 factores? Respuesta. En todas hay que entregar los 3 factores. Es necesario. Esto es urgente. Ninguno de nosotros puede decir que es gnóstico si no se está trabajando en los 3 factores. Mentiría uno si no está trabajando. Pregunta. Maestro, acerca de que es necesario trabajar en los 3 factores, ¿cómo debe hacerse el sacrificio por la humanidad? Respuesta. Trabajar enseñando el conocimiento, y para poder entregar el conocimiento se tiene que trabajar sobre sí mismo. Es decir, el tercer factor de la revolución de la conciencia no se entrega con teorías, sino con hechos. No como hacen muchos, con discursos bonitos,
sino con hechos. Pregunta: ¿el soltero alcanza a destruir algo del ego? Respuesta: el soltero alcanza a eliminar hasta un 25%, pero trabajando fuertemente.